Hola, buenas tardes. Yo quisiera comenzar con una frase que creo que mucha gente la conoce y que dice: de cada cual según sus posibilidades y de cada cual según sus necesidades. Entonces, yo lo que quería decir es que el problema que tenemos hoy en día en el tema del ayuntamiento, de todos los problemas del ayuntamiento en sí, pero el tema digamos, del pacto, del acuerdo de viabilidad y demás, habrá que buscar, si no culpables, responsables. Y evidentemente Paco y Laura ni son culpables ni son los responsables. No son los responsables, que está muy claro. O sea, entonces vamos a buscar responsabilidades. Ya está bien de estar constantemente en Izquierda Unida, pues que si tránsfugas, que si, o sea, y hay gente que se está yendo de rositas, como si no fuese con él o con ellos. Por lo tanto, yo digo, el Partido Socialista, Izquierda Alternativa, no pueden en ningún momento participar ni aprovechar las desavenencias de Izquierda Unida. Ellos no tienen por qué entrar en ese terreno. Ellos tienen que hacerlo, y además están obligados a hacer gobernable este ayuntamiento. Y tienen la fuerza suficiente para hacer gobernable. O sea, nadie, ni el alcalde ni nadie individualmente puede marcar la pauta, y los demás, pues si no marionetas, como marionetas, un seguimiento de todo lo que se dice. Por lo tanto, eso habría que dejarlo muy claro. El plan de viabilidad, dejando eso claro, de que esa responsabilidad la tendrán que asumir más tarde o más pronto, porque claro, ellos tienen su parte de culpa, por no decir que son los responsables de que no se haya firmado un plan de viabilidad, no el plan de viabilidad que han presentado, por supuesto, pero sí otro plan de viabilidad. Se ha preferido, porque es evidente que se ha preferido buscar culpables, porque claro, la situación económica es tan mala, y eso a nadie se le escapa, ¿no? A todos los niveles es tan mala, que se ha preferido buscar culpables que llegar a una solución, a dialogar. Nosotros, en un momento determinado, tuvimos una reunión con el Partido Socialista, pues, con 2 o 3 miembros del Partido Socialista, de su directiva, y dijimos que bueno, que aquí estamos. Hombre, es que deberíamos hablar, porque en momentos puntuales deberíamos hablar. Es cuando hemos echado de menos, en este momento, esos momentos puntuales, ¿cuándo serán? ¿Qué más puntual que un plan de viabilidad? Otro plan de viabilidad. Entonces, estaba leyéndome un poco, entonces, si eso no se hace en estos momentos, ¿cuándo se va a hacer? No lo entendemos, no entendemos cuándo va a haber una necesidad. Se busca el voto de Laura y de Paco. ¿Se busca el voto de qué manera? Sin dialogar, sin hablar, sin tenerlos en cuenta, obviándolos, despreciándolos, y después vais a un pleno a buscar el voto. Bueno, eso es un poco más que es un paripé, es un teatro. Eso es un teatro, buscar el voto de Laura diciendo que su padre es un tal, que es un cual, no te fíes de tu padre, yo soy un amigo tuyo. Esas barbaridades no nos las debemos de permitir. Hay una cosa, y hoy no quiero ser muy cansino, quiero puntualizar, hay una cosa que va a ocurrir. Se va a tener que buscar consenso. Tiene que haber modificación de partidas. Habrá que hacer trasvase de una partida a otra, porque habrá que seguir gobernando. Y en un momento determinado habrá que pasar de una partida a otra dinero, porque la disponibilidad económica será bastante escasa. También va a ocurrir igual la prepotencia, el orgullo, el desprecio a los demás, y eso tenemos que pagar las consecuencias a los ciudadanos de este pueblo, porque algunas personas estén emperradas en tener razón. Si la razón no es patrimonio de nadie, en todo caso será patrimonio de todos, y si todos nos equivocamos, pues mira, lo sentimos. Pero no se pueden marcar pautas para que haya un seguidismo y todo el mundo sí guana. Entonces, eso o se aclara o no llegamos a ningún punto. Y yo simplemente quiero decir eso, y no quiero, claro, es que a mí ya me está mosqueando Paco, Laura, Izquierda Unida, no. Partido Socialista, Izquierda Alternativa, ¿qué papel jugáis ahí vosotros?
porque vosotros en un momento determinado le podéis decir al señor alcalde, por aquí no van las cosas, y habrá que obedecer, y máxime si ha participado todo el mundo. El plan de viabilidad tiene muchos fallos. Yo no voy a comentar los fallos y dónde se puede sacar el dinero. Otros compañeros lo van a plantear de dónde se podría sacar dinero. Pero un fallo garrafal es que se habla de un plan de viabilidad que no garantiza los puestos de trabajo. ¿O acaso los garantiza? No, no los garantiza. Si no los garantiza, ¿qué plan de viabilidad? ¿Por qué no se tiene en cuenta, con lo que he dicho antes, a todos los partidos políticos, te venga bien o te venga mal? Buñol está por encima de esas desavenencias personales, de esas desavenencias de partidos. Está por encima. ¿Qué pinta el comité de empresa? El comité de empresa, claro, ahora después cada uno interpretará como le dé la gana o como quiera lo que voy a decir. El comité de empresa quiere ser marioneta, están hablando de puestos de trabajo. Se habla de un plan de viabilidad donde se plantea en principio pues que la piscina no se abra en invierno, las subvenciones ya veremos. Entonces, ¿el comité de empresa qué papel juega? ¿Cómo está permitiendo y que ahora se esté por ahí? Es que si no se firma el plan de viabilidad o como no lo habéis aprobado, los puestos de trabajo corren peligro. Ah, corren peligro. Pero antes había alguna... Que lo saquen, porque supongo que lo tendrán escrito, los párrafos donde dice que se están garantizando los puestos de trabajo. No se garantizan. De la única forma que se podrían garantizar a corto o medio plazo los puestos de trabajo sería con los acuerdos, con un plan de viabilidad, quitando dinero de un sitio, poniéndolo en otro, etcétera, etcétera, pero todos juntos. Y con eso yo creo que queda bastante claro que quien tiene la culpa, por eso decía antes, a cada cual según su responsabilidad. Y hay partidos políticos que tienen mucha responsabilidad. ¿Y qué pasa? ¿Que están aguantando allá la choca? ¿Hasta cuándo? ¿Un año antes? ¿Año y medio antes? Porque romperán el pacto. Y yo no soy adivino, es la realidad de la historia. Tendrán que hacer su propia campaña. Y evidentemente, en política, para hacer campaña, o criticas al adversario o te quedas a dos velas. No puedes hacer política. Y es así. Será incorrecto, no será justo, pero es la realidad. Por lo tanto, el Partido Socialista debería empezar ya a ponerse las pilas, a no dejarse manipular, Izquierda Alternativa exactamente igual, y a ir marcando pautas y diciendo, por aquí vamos mal y tenemos que ir por aquí. Y tenemos que participar todos, porque si no, con buscar solo culpables no es suficiente. Buenas tardes. Yo venía a hablar un poco sobre el tema que ha surgido a partir del plan de ajuste. Y claro, el plan de ajuste para Ciudadanos es un poco incomprensible, porque muchos números, mucha gente criticando y tal, pero en realidad lo que quiero es que se vea por qué se hace el plan de ajuste y por qué el pueblo necesita ciertos cambios. Por ejemplo, el problema más grande que tenemos en Buñol es el tema del trabajo. El tema del trabajo es prioritario porque hay unos 1000 parados en Buñol, cada vez más, las empresas van cerrando, te paseas por los polígonos, están cerrados, tal. Quizás el plan de ajuste debería contemplar, aparte de salvar el ayuntamiento, debería contemplar iniciativas para mejorar este tema. Así como otra serie de alternativas, como pueden ser pues mejorar las estructuras de Buñol, ya no solo hacer un plan fluvial, un parque fluvial, no sé yo cómo de útil será, aparte de estar paseando alrededor de una acequia, no muy útil. Por ejemplo, hay una cosa que me he percatado esta mañana que no sé si alguien se había planteado. Tenemos parques incomunicados en Buñol, como puede ser La Violeta. Para ir a La Violeta tienes que circular por una carretera o por un camino de tierra que no está ni asfaltado, si vienes desde el cuartel. Algunas iniciativas de este tipo son cosas que debería tomar el ayuntamiento. Actualmente no toma esas iniciativas porque lo que desea es salvar la liquidez del ayuntamiento. Por eso todo el plan de ajuste. Pero voy a hablar un poquito más de lo que el ciudadano necesita de este gobierno. Haya votado a este gobierno, haya votado al que sea. El actual gobierno en minoría pues se ha entretenido en hacer una serie de viajes, una serie de reformas, pero no las reformas que el ciudadano necesita. Por ejemplo, también he notado que en la parte del pueblo es una parte que está bastante muerta. Si vas a unas horas desde las 9 hasta las 2, por la tarde también un poco, las calles están vacías. ¿Esto por qué es? Yo veo que es por la instalación del sistema de la hora, que hace que los pequeños comercios pues no sean visitados. Ya nadie baja desde las ventas, aparca su coche justo delante del pequeño comercio y hace la compra
correspondiente o la gestión correspondiente, si va a una casa de seguros, lo que sea. Eso pues podría ser una iniciativa que podría pensar el ayuntamiento. Igual si no se está recaudando porque la propia empresa que gestiona la obra no tiene que estar recaudando, igual no le conviene. Son cosas que deberían ayudar, pues por ejemplo un cambio podrían mejorar el pequeño comercio. Eso es una de tantas. Tenemos a la hora de circular por el pueblo unas calles horrorosas, asfaltadas desde hace 10 años, 12 años, en pésimas condiciones. Y bueno, pues aparte de eso, se han buscado alternativas desde el ayuntamiento, sí. No para estos temas, las pequeñas cosas que molestan al pueblo, lo que el pueblo necesita. Pues tenemos los viajes del alcalde y el séquito correspondiente a Bruselas, muy llamativos. No se sabía en ningún momento que iba a hacer este viaje a Bruselas. Finalmente dieron una pequeña explicación y aportaron una foto. Aportaron una foto en la sede... ¿En qué sede era, Paco? ¿La foto? Cuando fueron a Bruselas. Bueno, aportaron una foto en el Parlamento Europeo, ¿vale? Y muy llamativa, como que habían ido a realizar ciertas gestiones, que habían hablado con gente, todo eso tendría sus partidas, sus dietas y demás. Bueno, pues esta foto me entretuve en buscar la foto que era un hall abanderado. Resulta que ese hall es la entrada del Parlamento Europeo, visitable por cualquier turista, y si de hecho en Google buscas Parlamento Europeo Escuela, encontrarás muchos estudiantes que han podido hacerse esa misma foto. Pues en esta gestión, en la que solo tenemos esa prueba de esa gestión, nos comentaron que habían conseguido una especie de exposición sobre Buñol, Tomatina y demás en esta sede. Esa sede, entre posibles habitantes, trabajadores y demás, se podía llegar a ser visitada por 9.700 personas. Bueno, pues yo he hecho algún cálculo y 9.700 personas igual no es demasiada afluencia como para crear allí una exposición de Buñol. Igual esa exposición se podría haber hecho en el circuito de Cheste, donde hay mucha más afluencia. En cualquier otro punto, y sobre todo en un punto donde gente que tuviera posibilidad de poder venir, pues realmente pudiera. Si realmente quieren promocionar la Tomatina o promocionar Buñol, pues eso podría haber sido una idea buena. Otra idea, también relacionada con ya no con el turismo, que me he ido un poco, vuelvo un poco al tema del trabajo. El tema del trabajo en Buñol no ha sido potenciado. Pues se podría potenciar de muchas formas. Hay otros pueblos que han cedido terrenos a empresas grandes para que se realicen grandes construcciones y luego allí montar grandes empresas con mucho trabajador. Se podría perfectamente buscar terreno del ayuntamiento y ceder esos terrenos, que luego esas empresas a posteriori pagarían sus correspondientes impuestos y demás, pero sobre todo reducirían la tasa de parados. Podría ser una buena alternativa. También me han comentado hace poco que el Instituto Buñol tiene muchas aulas vacías. Yo he estado visitando algunas empresas de nueva creación y para hacer una empresa, sobre todo de las nuevas tecnologías, no necesitas mucho más que una habitación, unas mesas y un ordenador. Entonces, si el ayuntamiento fuera capaz de conceder 2 aulas del antiguo instituto, sobre todo el segundo piso, está vacío, cosas así, pues permitiría a mucha gente pues montar una pequeña empresa. Imaginar que una persona quiere montar, no sé, un social manager, empresa de estas de gestión de los Facebook y Twitter y demás, muy moderno, y no necesitas más que un par de ordenadores, 2 personas, una silla y una mesa, y un local. Sería una gran ayuda. Pequeñas iniciativas así son iniciativas que necesita el pueblo. Hay iniciativas muy bonitas, pintar árboles y cosas así, eso está muy bien, pero necesitamos ciertas alternativas más útiles. Entonces, visto estas pequeñas reformas, en el plan de ajuste, que era el tema de la reunión, Ciudadanía por Buñol pidió una serie de modificaciones, unas recomendaciones, y no se hicieron mucho caso. Entre esas recomendaciones, pues reducir gastos, es lo más importante. No estamos hablando de reducción de personal ni cosas por el estilo, pero sí que hablamos de empresas externas a Buñol que están recibiendo ingresos que podrían ser recibidos por empresas en Buñol o podrían ser gestionados por el propio ayuntamiento. El plan de ajuste, el mayor problema es la deuda que tiene actualmente el ayuntamiento, y para solucionar el plan de ajuste pues se va a solicitar unos créditos y tal, y se va a ir pagando poco a poco. Entonces, unos pequeños cálculos, como por ejemplo la reducción externa de la recaudación del cadastro, que son unos 100.000, 120.000 euros,
Pues si eso se redujera y se pudiera gestionar desde el mismo personal del ayuntamiento, pues sería una reducción bastante importante. Hay también unos contratos con abogados, que son 60.000, 80.000 euros, que igual podrían ser reducidos, llevados en el momento adecuado, que sale un juicio, pues contratar a un abogado en ese momento. Sería cuestión de estudiarlo, tal. Y luego, sobre todo, nosotros propusimos la reducción del sueldo de cargos políticos a un 50%. Esto no fue muy bien acogido, sobre todo por el alcalde. Y sería una reforma que podría mejorar la recaudación, reducir los gastos en 60.000 euros al año, por ejemplo. Entonces, si todas esas cosas se hubieran llevado a cabo, incluso ciertas propuestas que proponemos ahora, que se propusieron en su momento, que podrían haber sido descubiertas directamente por el personal del ayuntamiento, que para eso, por el personal del ayuntamiento no, por el gobierno municipal, que es quien nos tiene que gestionar y gobernar. Pues si hubieran sido descubiertas por estas personas, posiblemente pues no habría tanto problema en Buñol, habría trabajo, no habría que salir fuera a buscar trabajo y habrían ciertas reformas que nos interesan. Para concretar un poco más sobre el tema del plan de ajuste, voy a dar el paso a Paco. Vale, pues, bueno, buenas tardes. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que lo que está ocurriendo en estos momentos en Buñol solamente lo podría hacer y lo está haciendo la persona que lo está haciendo, en este caso, que es el alcalde Chimo Hermano. Yo tengo ya, durante todos los años que estamos metidos en esto, pues he visto otros gobiernos, otros alcaldes, y como ya hemos dicho, y yo personalmente he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, esto se ha convertido en una auténtica dictadura. Es una dictadura, y como bien ha dicho Balbino antes, yo me atrevería a decir que ya no es una dictadura solamente hacia los vecinos, sino que el ayuntamiento en estos momentos está en manos del alcalde. El resto de partidos y el resto de concejales, pues más bien demuestran, y ejemplos han habido, demuestran que es así. Ha incumplido, digamos, aquí tengo el programa electoral, las primeras acciones que se iban a hacer. Entonces ha habido un incumplimiento desde el primer día que se entró en el gobierno. En el último pleno pues hizo hincapié a decir, porque como solamente se dedican a insultar y a meterse personalmente, entonces dicen cosas que ni tan siquiera tienen nada que ver, porque dicen cosas porque no tienen que decir. Entonces pues dijo que conmigo, que si le preguntaban que no había tenido enfrentamientos personales y tal, yo tampoco he tenido ningún enfrentamiento. Yo mi enfrentamiento, si se le puede llamar enfrentamiento, es el primer día que me enteré que quería y había negociado ya con el Adif para hacer el túnel. Ese fue, digamos, el primer enfrentamiento que hubo entre Chimo Hermano y yo, pero fue por un incumplimiento del programa electoral, de donde habíamos dado la palabra yo personalmente a muchos vecinos y vecinas de este pueblo, y pues él se lo había saltado un poco a la torera, pues y cada vez está también más demostrado, pues por intentar mantener, que es el objetivo que tiene, y se ve, como ha dicho también Santiago, en cuanto le quieres tocar el salario o le quieres tocar cualquier cosa, pues salta. Entonces se ve que el objetivo primordial que tiene es pues terminar una legislatura y cumplir ahí sus objetivos personales. Se hicieron todo tipo de críticas, que yo algunas, antes de entrar en lo otro, voy a decirlas, en gastos, sobre cultura, que hablan de cultura siempre. La gente, por un lado, dicen que la cultura es lo primordial, el empleo, tal, y luego vemos en los planes de ajuste, pues porque hay un ataque a la cultura, que hay un ataque a la educación, que hay un ataque al empleo. Entonces es, digamos, donde oímos que estamos, o los partidos, en este caso Izquierda Unida, está en la oposición, vemos siempre, cuando escuchamos en la televisión que salen los representantes, vemos los discursos, y luego en un pueblo que está gobernando Izquierda Unida, que el alcalde es de Izquierda Unida, pues vemos un poco que hace un poco pues parecido a lo que hace el Partido Popular pues en otros ayuntamientos. Entonces la diferencia, yo pienso que se debería de valorar mucho y se debería de
de hacerle un llamamiento a esta persona pues para que de alguna forma entre en la vía que se tiene que entrar y con el programa electoral, que es con lo que nos presentamos a las elecciones sindicales, se cumpla y se lleve a cabo. Por eso cuando habla, se lo dije el otro día, cuando se habla de tráfugas, se habla de tal, no hay tráfuga que valga, es un incumplimiento del programa electoral. Yo estoy cumpliendo el programa electoral, estoy cumpliendo con las propuestas que di desde el primer día, ya no de esta legislatura, sino la legislatura anterior. Estoy con los vecinos y con las vecinas de este pueblo y es lo que hay que estar haciendo. Todo lo demás es tratar siempre, que ha sido el estilo de gobernar, es tratar de buscar culpables, buscar enfrentamientos con personas y luego pues tener un grupo pequeño que le siguen y con eso pues parece que cubre su objetivo, ¿vale? El plan de ajuste, como hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, el plan de ajuste, Balbino también lo ha dicho, el Partido Socialista nos llamó, estuvimos hablando con ellos y entonces lo que se dijo es que nosotros por parte de Ciudadanía por Buñol pues estábamos abiertos y seguimos estando abiertos a dialogar, a conversar con cualquier partido político, cualquier asociación, cualquier vecino. Nosotros las asambleas que hacemos pues vienen personas de Buñol, que es de lo que se trata, a dar ideas, y esas ideas, que en este caso han sido las del plan de ajuste, han sido las que nosotros hemos aportado al ayuntamiento. Entonces este plan de ajuste, lo dijimos, tenía que ser un plan de consenso, pero yo, después del último pleno, lo que me di cuenta y después de pasar días, yo he llegado a la conclusión de que ha sido provocado para que no se aprobara este plan y tener, de esta manera, lo que tienen es unos culpables, alguien a quien echarle la culpa, porque ellos son, en este caso el alcalde, es incapaz de salir de donde está esto y de buscar otras soluciones, porque para eso pues lo que hace falta es trabajar, moverse por intereses generales y no por intereses personales. Entonces yo veo que ha sido provocado porque así tienen la excusa y lo están vendiendo hacia la calle, están buscando un enfrentamiento, como lo ha hecho siempre. Aquí ya se busca un enfrentamiento en el tema del túnel y ahora se está buscando un enfrentamiento en el otro tema, pero sin resolver nada al cambio. En el plan de ajuste hacen lo mismo, mezclan lo que es el plan de ajuste con el tema de los presupuestos. En el tema de los presupuestos, que si a las sociedades les van a tener un recorte, que no les van a poder pagar, pues mira, los presupuestos están aquí. Y aquí teníamos un 15% y un 70%. En estos momentos vamos a tener una reducción de un 70%, van a tener las sociedades musicales, el Club Deportivo Buñol, las fallas, digamos todos, sindicatos, todo el mundo va a tener esa reducción porque esto estaba hecho en vistas a que tuvieran unos ingresos de 200.000 euros de CEMES y no los tienen y entonces, pues en vez del 15%, la reducción del 15% que hubo será del 70%. En este tema hubieron dos alegaciones por parte de las dos sociedades musicales de Buñol y fueron a las dos sociedades de Buñol, que nosotros también estuvimos hablando con ellos, a decirles de que no se preocuparan de que iban a cobrar íntegramente esa cantidad. Y en este momento ya están vendiendo, pues lo están vendiendo, de que no la van a cobrar y que no la van a cobrar por culpa pues, de los tres que estamos aquí y de la gente que está ahí detrás, ¿no? Que somos, al fin y al cabo, vecinos y vecinas de este pueblo. El plan de ajuste, por lo que decía Santiago, el plan de ajuste que ellos hacían, lo único que hacían era un 10% de aumento en los impuestos de bienes inmuebles urbanos. Había también un aumento de las tasas del conservatorio, se recaudaba con esos 20.000 euros. Había un aumento de las tasas del autobús, se recaudaba con esos 10.000 euros. Se incrementa el servicio de la recogida de la basura, aquí no dicen cuánto se va a conseguir más. Hay una reducción de la bonificación por domiciliación de los impuestos del 5 al 3%, que es también más impuestos. Después se reducen las horas, como he dicho antes, hay un recorte también en las horas del profesorado del conservatorio, que eso va a suponer peor calidad de enseñanza. Con eso hay un ahorro de 46.000 euros. Hay un compromiso de reducción de las horas extraordinarias, que eso se lo decíamos, de 30.000 euros, y pensamos a lo mejor que esto se podría mejorar. Se suprime totalmente lo que es la piscina la cierran, y se suprime también en viajes del autobús urbano en un 25%. Todas estas cantidades que hemos nombrado aquí, si sumamos 20.000, 10.000 son 30.000
y si sumamos 46.000 son 76.000. Con la reducción del salario del alcalde y de los concejales es una cantidad mayor a estas. Es una cantidad mayor y de momento no tocaríamos a estas personas, ¿vale? Sería algo que conseguiríamos. De todas maneras, nosotros les dijimos que con esto estábamos de acuerdo, siempre que no se amortizara ningún puesto de trabajo, que no se destruyera ningún puesto de trabajo, aunque ellos amortizar puestos de trabajo dicen que no es destruir empleo, y aparte es lo mismo que la otra vez, es una reducción y una amortización en el año 2016-2015, que de aquí al 2016-2015 esas plazas que ellos quieren quitar, a lo mejor en estos momentos, en el 2016 se quieren quitar un arquitecto, cuando sobra un arquitecto es ahora. Y en cambio, en el 2016, a lo mejor si esto va a más, realmente nos hará falta un arquitecto, porque esto ha funcionado en Buñol así. En Buñol ha funcionado cuando hacía realmente falta arquitecto, no teníamos arquitecto, y a última hora, cuando ya no hacía falta arquitecto, pues entonces se contrató a un arquitecto, y ahora tenemos 2 arquitectos, un aparejador, pero al 2016 quieren amortizar una plaza de arquitecto. Aparte, esos son números y cosas que buscan. Cuando hablan también de que con el plan va a haber, digamos, un problema para pagar nóminas y tal y no sé qué, el plan si se hace, la diferencia es en haber una reducción ahora de un 50%, y si hay un ingreso de 1,5 millones aproximadamente, serían unos 750.000 euros, a si se amortiza el plan en 4 o 5 años, sería de esta manera, se correspondería a pagar pues unos 750.000 euros, y tú lo tendrías, digamos, el préstamo que te han hecho de los 3 millones, lo tendrías pagado. Pero la diferencia que solamente hablan de que tenemos que pagar 700.000 u 800.000 euros no es así, porque si lo pagáramos en los 10 años, la diferencia es que habría casi más de 1 millón de intereses que tendría que pagar este pueblo. De la otra manera vamos a tener a lo mejor 500 o 600.000 euros, que es menos de la mitad de la otra manera. Pero si sumamos los 3 millones más el millón y pico, que son 4 millones, y eso lo destinamos entre los 10 años, salimos que cada año hay que pagar aproximadamente unos 400.000 euros, 300.000, 400.000 euros, que ya no hay que pagar en estos años los 700.000, solamente es la diferencia, solamente son unos 300.000 más, ¿vale? Pero, digamos, lo que son intereses, y eso lo hacemos todas las familias, porque esto hay que verlo como una familia. Cuando tenemos un préstamo, una cosa de esas, no vamos aumentándolo más. Lo que hacemos es intentar pagarlo, intentar ajustarnos en la medida que lo podamos. Nosotros esa medida se la dijimos, le dijimos que una de las medidas que dábamos era que no había que destruir empleo, que no había que amortizar plazas, pero todo eso era recogido en este plan, porque este plan realmente es lo que tendría esa validez, y pasado también por un pleno. Por supuesto, habría que respetar después los plenos, porque hasta ahora los plenos que llevamos, como no se respetan, si esto también pasara por un pleno y no se respetara, pues tampoco valdría para mucho. Entonces, era reducir, como ha dicho Santiago, el salario del concejal y del alcalde en un 50%, los trabajos que fueran por administración, porque si hay peligro de la plantilla, lo que no tiene sentido es que estén haciendo obras. Incluso en la Cuesta Royal el otro día había una empresa de fuera, de Buñol. Pues ese tipo de cosas, para arreglar una acera o tal, lo podría hacer la brigada, y con eso tendríamos garantizados esos puestos de trabajo. Y si hubiera más a partir de ahí de sobra para la brigada, pues serían que fuera por empresas de Buñol. Después, un plan de tesorería con un calendario de pago a proveedores, que no entre y se pague o se deje de pagar con arreglo a Libitum. Después, la recaudación por medio del ayuntamiento, que eso supone a lo mejor 100.000 o 100 y pico mil euros. El tema del catastro, que es lo mismo, que se está haciendo todo por empresas de fuera. El tema de Buinsa, que hablamos también de Buinsa, que a Buinsa se le deben 700.000 euros, y eso dijeron que era también culpa nuestra, bueno, en este caso era mía, ¿no? Y tampoco no es cierto eso. Cuando se hizo la Bienal de Música, igual que este año en el Mano a Mano, este año pasado en el Mano a Mano, yo lo primero que me preocupé es de tener el dinero y que hubiera unas aportaciones de empresas, y esas aportaciones las hubieron, de CEMES, Pacadar, Prevalesa, ya lo dije en su tiempo, hubieron unas aportaciones, y con esas aportaciones se hizo la Bienal.
Y hablar de bienales malas o bienales buenas no voy a hablar, porque todos los músicos que participan, pues todos para mí tienen la misma calidad y todos representan lo mismo, que es cultura. Pero también agregan, y aparte, además dijo que dentro de esa deuda, dentro de esos 700.000 euros, estaba el tema de la Bienal de Música. Incluso insinuó el tema de las carpas, cuando se hizo una labor importante con la gente joven de este pueblo. E incluso dijo que había una deuda, no sé si habló de 9.000 euros. Pues si en 2 años de que la gente no salga de Buñol y se haga una labor importante son 9.000 euros, pues al final es una labor bien hecha. Porque yo siempre digo lo mismo, hicimos una bienal y fue una bienal bien hecha, y aparte subvencionada en la mayor parte por parte de las empresas, como he dicho antes. Aquí se han hecho, por ejemplo, un campo de fútbol 7 y después se tuvo que hacer uno de tenis, creo que hay ahora allí, porque no hicieron ni las medidas. Ese tipo de cosas sí que es malgastar. El pagar multas por no tener las calles arregladas, el pagar multas por el tema de la depuradora, todo ese tipo de cosas sí que es un despilfarro, porque es perder el dinero. Pero cuando tú haces un acto, ese acto lo disfruta la gente y además es cultura, pues es algo que viene bien. Después hay otro tema muy importante, que es el tema del Plan General de Ordenación Urbana. En vez de dedicarse el alcalde a ir tanto a la DIF, a Madrid, a Valencia y a todos estos sitios a intentar a que nos hagan un agujero ahí fuera, que nos hagan una trinchera, se debería de mover mucho más en que tuviéramos el Plan General aprobado, que ofertáramos terreno industrial para que en estos momentos viniera empresas a Buñol y la gente joven no se tuviera que ir de este pueblo. Entonces esa es la labor que se debería de hacer. Y luego pues una reducción en los gastos municipales, es realizar un estudio riguroso, un estudio serio, donde se especifiquen todas las partidas, ver todo lo que tenemos y a partir de ahí reducir gasto, pero que siempre que ese gasto no sea a costa siempre de la persona de la calle, de nosotros, porque al final todos disfrutamos de lo que tenemos en Buñol, porque parece que estemos aquí y nosotros cuando terminemos de estar aquí en estos momentos vamos a tener los mismos beneficios, los mismos perjuicios que cualquier otra persona de Buñol. Y otra de las cosas que decían antes también, antes del plan cuando el otro ya votamos en contra, también decían que los proveedores no iban a cobrar. Los 3 millones eso no les iban a dar, ni iban a cobrar. En estos momentos todos los proveedores han cobrado, ¿vale? En estos momentos todos los proveedores han cobrado. Y en principio nada más, era solamente pues por decir y que todo el mundo supiera, porque en un pleno, como se ve, pues ahí al final se convierte en insultos, en enfrentamientos y se está convirtiendo en un sitio que es más bien un circo que otra cosa. Entonces el hacer esta rueda de prensa era un poco pues para que todo el mundo, pues por medio de la prensa, también tengo que decir una cosa, aquí en estos momentos también está la radio, y a la radio también tengo que decir una cosa, la radio también está controlada totalmente por el gobierno municipal, porque a la radio no se nos da participación en absoluto. Ya lo he dicho antes, es la primera vez desde que yo estoy dentro del ayuntamiento de que no puedes ir a la radio, que no podemos ir a hablar a la radio, se nos ha vetado, se nos vetó. Y en estos momentos se nos está vetando. A mí hace poco me llamaron para intervenir, luego les dije que no podía, ya no me volvieron a llamar. Y en estos temas que son muy importantes, estos temas, la radio es pública, la radio la pagamos todos. Y aquí yo también quiero decir públicamente que la radio la están utilizando para hacer propaganda partidista y personal. Yo quería hacer 2 o 3 comentarios muy breves y, claro, ya lo he dicho antes, pero quiero decirlo más despacio para que la gente lo entienda. Lo entienda por de la siguiente manera. O sea, el plan de viabilidad, esta mañana me decía un trabajador, una trabajadora, tendríais que haber firmado el plan de viabilidad, tendríais que haberlo apoyado porque corre peligro mi puesto de trabajo. Yo le he dicho, pero si eso ocurre, pues si tenemos que firmar el plan de viabilidad o tenemos que hacer cualquier cosa o tenemos que aprobar una modificación de partida y tal, lo haremos. Pero si el plan de viabilidad, como decía antes, no garantiza tu puesto de trabajo, no lo garantiza.
Entonces, que no culpen, porque vamos, ahora dedicarse a culpar, como he dicho, lo importante era buscar culpables, y ahora, pues no, como no se ha firmado el plan de viabilidad, si se hubiese firmado, ¿qué? ¿Se le hubiese dado la subvención a las bandas de música? ¿Se le hubiese dado la subvención al Club Deportivo Buñol? ¿Se hubiese respetado los puestos de trabajo? ¿Eso es así? Pues y todas esas cosas en las que nosotros queríamos que se garantizaran, pues bueno, pues estábamos dispuestos a firmarlo, sí recogían esas cosas. Y después, es muy importante, el molino de silla, el molino de papel, esta mañana me decía un trabajador que han plegado, Pacadar ha plegado, ha parado. Las cárnicas trabaja un 22% de personas aproximadamente de Buñol. Entonces, en Buñol no queda industria productiva, quedan servicios, quedan comercios, pero lo que es industria no queda. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento al respecto? Estaba comentando, se decía ahí a bombo y platillo que a los 15 días de estar yo de alcalde, el Plan General de Urbanismo vendrá a Buñol. Han pasado más de 15 días. Bueno, por lo tanto, la gente tiene que dejar, en general, perdón, tiene que dejar de creerme a mí, de creerte a ti, de creer al otro y formarse sus propios juicios, escuchando aquí, escuchando allá, porque si no, están mareando la perdiz y aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y como he dicho antes, no se tiene ninguna responsabilidad al respecto de nosotros por no haber apoyado el plan de viabilidad. Por una primera razón, que no han contado con nosotros para nada. Bueno, es que se lo imaginaban si nosotros hablar con Laura o hablar con Paco era tan sencillo. Bueno, pues si hay personas que ya se han marcado la meta de no hablar jamás con no sé quién, pues habrán otras personas que podrán hablar. Y entonces, a lo mejor el plan de viabilidad, que el plan de viabilidad no es, yo antes lo comentaba, bueno, pues a lo mejor tampoco es la solución o es la panacea a los 3 años vista, pero por lo menos inmediatamente el primer año, el segundo año, pues daba una alternativa y después ya se hubieran ido buscando alternativas. Pero no, que no se han dignado ni a conectar ni a contactar con nosotros para hablar. Conmigo no, por supuesto, que yo no tengo nada que aportar. Pero Paco y Laura sí. Y partiendo de esa base, ¿quién puede creer que les interesaba que se firmase el plan de viabilidad? Si hubiesen querido firmarlo, se hubiese firmado. Hubieran tenido en cuenta la opinión y las 4 cosas que se dicen de reducción de aquí, reducción de allá, que son de perogrullo, que todo el mundo las entiende, que todo el mundo estaba de acuerdo, que hubiera sido un respiro. Y poco a poco se hubiera ido hablando del futuro. Y como digo, que cambien el chip, que ahora cuando tengan que hacer modificaciones de las partidas, como suele ocurrir siempre, ¿qué pasa? ¿Que prefieren que no se haga la modificación de la partida y que no se pasen 20, 30.000 euros no sé dónde? ¿Y qué lo van a preferir? ¿Por qué? Por no hablar con Paco. Hombre, por encima de esos rifirrafes personales, creo que está Buñol, que está el pueblo, que se lo merece, ¿no? Habrá que ceder la prepotencia y el orgullo. Y todas esas cosas quedan, vamos, yo, y con esto termino, a mí hay una cosa que me sorprende mucho. Y no lo había nombrado, lo voy a nombrar ahora, el visceralismo que existe con el Partido Popular, exactamente el mismo que existe con Paco y Laura. Hombre, que yo que me precio haber estado algunos años en el Ayuntamiento y conocer un poco la política, siempre, excepto en una legislatura, para que Izquierda Unida o el Partido Comunista tuviese la alcaldía, ha sido con el pacto y con el apoyo del PP. Nunca fue con el apoyo del Partido Socialista, nunca, la primera legislatura. Pero nada más siempre ha buscado el apoyo del PP y se han llevado de maravillas. ¿Y ahora qué pasa? O sea, no pueden ser. Los intereses personales no pueden primar por encima de los intereses colectivos. Lo importante es Buñol, la gente de Buñol y los puestos de trabajo de Buñol. Y después hay un tema muy rápido, es que ¿de qué valen jornadas por el empleo, jornadas por el trabajo, jornadas? Eso es marketing, La gente prefiere un jornal que una jornada. No, la gente se preguntará, ¿y ahora qué va a pasar? ¿En qué punto estamos? Las sociedades musicales de cara al año que viene, el Club Deportivo Buñol de cara al año que viene, ¿qué va a pasar? Y los puestos de trabajo, sobre todo, ¿qué va a pasar con Buñol? Se
también se ha infundido ese cierto temor. ¿Qué va a pasar con...? Pues Buñol, lo que va a pasar, evidentemente, con un plan que hubiese ido por ahí por donde tú estás planteando, de qué se puede hacer con el Club Deportivo Buñol, con las sociedades, etcétera, etcétera. Ya digo, a corto plazo, año y medio, pues se hubiese dado una solución. Y después habría que buscar otras, que a lo mejor ahora pues no son... la gente no las puede entender, otro tipo de soluciones que habría que dar en su momento, y son soluciones muy sencillas. Pues hay que compartir, hay que repartir, hay que... en el trabajo, en todo. Pero en este momento, ¿qué va a pasar? Que se lo pregunten, porque esa pregunta habría que preguntársela al plan de viabilidad que ellos presentaron, que no se aprobó. ¿Le daba solución a esos problemas? Si no le daba solución a esos problemas que se están planteando, estamos en la misma situación que hubiésemos estado, en una incertidumbre grande. No le daba solución el plan de viabilidad. Por lo tanto, la incertidumbre es la misma que el plan de viabilidad que presentaban. No solucionaba el problema. Yo en ese aspecto lo he dicho antes, Vicente. Esto es que la pregunta antes, explicando un poco, lo he dicho. En el plan de ajuste, el tema de las sociedades y todo eso no está recogido. Está recogido esto que son los presupuestos. Los presupuestos, ellos estaban... Y el otro día aún me echaron en cara, ¿no? Porque si votas en contra te echan en cara. El otro día aún me echaron en cara que me abstuve, pero que con eso ya había aprobado que la piscina la cerraran o no sé qué historia de esas, ¿vale? Yo nunca estaré a favor, nunca voy a defender, y eso lo dije a los trabajadores, que tuvimos una reunión con los trabajadores, lo ha dicho Balbino también, y lo he dicho yo al principio, este plan tenía que ser un plan de consenso, donde hubiera estado todos los partidos políticos, toda la gente que está representando, todas las asociaciones y, por supuesto, los trabajadores. A ver qué solución le damos, porque ahí lo estuvimos hablando. La situación ahora es la que hay, pero es que a lo mejor de aquí a un tiempo la cosa está mal y aquí nadie sabe ni lo que va a pasar. Y a lo mejor pues, los trabajadores pues tendrán que hacer una reducción X de lo que sea, o habrá que mirar lo que sea. Nosotros lo que no vamos a defender nunca es, porque eso no lo he defendido nunca y no lo voy a defender ahora, es destruir puestos de trabajo, sino habrá que, con el dinero que tengamos y con lo que tengamos, nos tendremos que apañar todos. La responsabilidad, si sigue como lo hacen, la responsabilidad es del alcalde, ya lo dije el otro día, que se rieron, es del alcalde. Yo hago estas propuestas, yo no, nosotros, los que estamos aquí. Nosotros hacemos estas propuestas. He dicho ya que solamente con la reducción de los salarios del 50% de concejales y el de alcalde es más que el conservatorio, lo otro y lo otro. Entonces, habrá que ver seriamente qué es lo que se quiere. El plan de empleo, como dice, el tema del empleo, como dice Santiago, este verano pasado estuvimos en Martínez Loriente. Como ha dicho Balbino, hay un 22% de gente de Buñol trabajando allí. Tendrá que decir el alcalde desde entonces hasta ahora qué personas han entrado a Martínez Loriente. Tendrá que explicar cuántas personas han entrado allí públicamente. Tendrá que salir y decirlo. Entonces ahí es donde está el tema. Y ahí es donde hay que estar ahí, en el tema del empleo. El tema del empleo es lo más importante. Y en estos momentos en Buñol, por suerte, en este caso por suerte, es una empresa que va bien, que es la empresa de Martínez Loriente. Y lo digo, y estuvimos en el mes de julio, a finales de julio, 1 de agosto, estuvimos allí para tratar de que, porque eso lo llevamos también, lo decíamos en la calle, hay que cumplirlo, lo que he dicho, es que está incumpliendo el programa electoral. Hasta en el tema de lo de las casas de monte, que le hemos llevado al ayuntamiento, le hemos metido documentación para que, y eso es cosa de él, eso en un folio como este, justifica que existe una edificación tal y tal y tal, y lo tiene. Y ese tipo de cosas, pues, es ayudar y colaborar con la gente de este pueblo. Hemos metido propuestas, el tema de los vados, que es para que la gente pueda aparcar en su vado. Y están haciéndose totalmente los locos, Es que hay muchas cosas que se pueden hacer, como ha dicho Santiago al principio, hay muchas cosas. Y a la gente joven hay que darle participación y que la gente está ahí, que son ellos el futuro. El futuro es un futuro de ellos. Y entonces yo creo que aquí el problema está ese, pero no pueden mezclar esto con lo otro, ¿eh? Los presupuestos los aprobaron, nosotros nos abstuvimos y en los presupuestos ya estaba recogido eso. Y hubieron alegaciones, ¿eh? Es que no, y no estaba el plan. Es que no pueden volver otra vez a tratar. Esto se aprobó a finales, creo que era a finales de año. Y no estaba el plan ni estaba nada.
Hubieron dos alegaciones por parte de las sociedades musicales. Se quitaron esas alegaciones y no estaba el plan, ¿eh? El Buñol y todas las... Está aquí, ¿eh? No tiene nada que ver esto con lo otro. Y todo dependía de 200.000 euros. Y como los 200.000 euros no están, que no digan ahora qué va a pasar con esto. La pregunta que tú haces, ¿qué va a pasar con esto? Esta pregunta ya la dijimos nosotros en el mes de noviembre o el mes de diciembre. Esa pregunta, lo que pasa es que están aprovechando, como he dicho antes, están provocando la situación, están provocando enfrentamientos entre personas, incluso entre familias, y están llevando la situación así. Y los trabajadores del ayuntamiento tuvimos una reunión con ellos y se lo dijimos, nosotros vamos a defender los puestos de trabajo. Y estaremos allí defendiendo los puestos de trabajo de todos. El alcalde, yo tengo dudas si lo defenderá o no lo defenderá. Porque hay que ver también después, en la historia de una persona hay que ver, uno cuando dice que es de izquierdas, porque es de izquierdas. Es decir, una persona puede estar representando durante 20 años a un partido de izquierdas como alcalde y no ser de izquierdas. Porque para ser de izquierdas hay que demostrarlo y hay que ver en cuántos movimientos has estado y hay que ver la trayectoria de tu vida en que has sido. No solamente decir, yo he sido alcalde o he sido ministro, ¿y qué? Hay que demostrarlo día a día y aún le tiene un momento, aún le queda tiempo. Yo quisiera agregar algo más a esa pregunta de qué va a pasar a partir de ahora. Pues podríamos preguntarnos, ¿seguiría pasando lo mismo? ¿Hay quien no está de acuerdo con la gestión actual? Nosotros, por ejemplo. Si se hubiera aprobado el plan de ajuste, quizás hubiera pasado lo mismo. Actualmente el ayuntamiento tiene un problema de liquidez, tiene un problema de que se ha ido endeudando durante el tiempo. Quizás sería problema de que esto siguiera aumentando, porque así como los recortes que hemos propuesto nos han hecho, ellos sí que han propuesto recortes que perjudican al ciudadano. Recortes como subir tasas del autobús, subir impuestos, quitar servicios de la piscina. No sé si esos son los recortes más adecuados, los más sociales, ¿no? Parece que no. Creo que otros recortes, como se han hablado de cifras grandes, serían más importantes. Las cifras que ha comentado Paco de sus subidas de impuestos, pues son subidas de impuestos, ¿vale? Que sobre el total del presupuesto del ayuntamiento, yo no sé si se va a notar. Un presupuesto de 8 millones con deudas astronómicas de varios millones, esas cifras que no podemos contemplar un ciudadano normal, pues esas cifras no se compensan con un ahorro de 60.000 euros al año. Si estamos hablando de deudas importantes, igual necesitas 50 o 60 años para compensarlo con esas medidas. Igual esas medidas se quedaban cortas. Quizás las medidas que podemos aportar nosotros o que pueden copiar ellos después y hacerlas. Si es interés del pueblo, no son medidas que nos apropiamos, que las hagan sin ningún problema, que las aporten, pues esas medidas podrían ser las interesantes. Yo creo que deberíamos de tirar por ese camino. Así como hemos comentado, pues impuestos que tenemos ya establecidos, como yo he resaltado lo de la hora, pues la hora está aportando unos beneficios al ayuntamiento o a la empresa. No se sabe si esos beneficios convendrán. Igual el ayuntamiento, por poca recaudación, está recaudando 10.000 euros al año en hora o algo así. Pregúntale a los 20 comercios que están siendo afectados si les ha bajado la recaudación 10.000 euros al año o más, que posiblemente les haya pasado. El problema son las medidas que se han ido tomando por este gobierno, por el anterior, por el que sea. Lo interesante serían medidas que beneficiaran al pueblo, ya no solo del trabajo, a nivel de trabajo, que son muy importantes, que es lo que da de comer a las familias tener un trabajo, pero son medidas que se podrían mejorar. Ya he dicho, a mí la medida de pintar árboles pues queda muy bonito, pero no es una medida que me parezca muy útil así a priori. La empresa que consiguió cobrar la pintura, genial, pero hasta ahí y ya está. Entonces, pequeñas medidas, como se ha comentado, que algunas contrataciones que se hacen a empresas externas, como es la de la obra que se hizo el día del pleno en medio de la Cuesta Roya, pues era una contratación de una empresa que mandó ahí 6 o 7 tíos que cobrarían su día o sus 2 días por trabajar. Tenemos gente cobrando en el ayuntamiento que igual podría hacer esa faena. Y algunas modificaciones que son muy bonitas de adornar. La llana se ha mejorado un poco, ¿vale? Sí, pero igual otras modificaciones más interesantes podrían ser más adecuadas en estos tiempos. Entonces, ¿qué va a cambiar con las modificaciones que pueda aportar el ayuntamiento? No sé, eso ya dependerá de ellos. Pero por el momento estaba bastante estancado y la preocupación era viajar a Madrid, preguntar por el túnel, oye, ¿nos hacéis el túnel?
enfrentar a una población, un referéndum en contra de la población. Creemos que no deberíamos enfrentarnos a nosotros, deberíamos colaborar todos y intentar mejorar el pueblo. Nos gestionan ellos, pero nosotros podemos intentar aportar cosas. Desde ciudadanía se aportan cosas y cualquiera puede venir y decir, oye, que yo tengo una idea, tal cosa, o tengo una queja o una denuncia, cualquiera. Se aporta, se comunica al ayuntamiento, tal, se sube a pleno si es necesario. Eso nosotros podemos hacer algo y el ayuntamiento también puede hacer todo lo que quiera, el gobierno municipal, y debería hacerlo, que para eso nos gestiona. ¿Alguna pregunta más? No. Pues ya está.